¿Cómo están? Estoy haciendo el segundo video. Ayer aprendí que cuando hago los videos por más de 20 minutos, simplemente después no los puedo subir a ninguna otra plataforma que no sea YouTube. Así que hoy día voy a retomar el tema. Estoy un poquito con la garganta mala. Sin embargo, eso no es óbice para que deje de fumar. Nuevamente me quedo con el tema que estaba hablando ayer, básicamente, y que era la filosofía antigua, ¿cierto? Y encantar, que es una de mis preocupaciones mayores, a la gente que se encanten de los libros, de esos clásicos que uno cuando va a la biblioteca, a la librería, se pasa se pasa por alto en el fondo. Eso es lo que pasa en verdad, todo el tiempo. Aunque sea magnífico, extraordinario, siempre pasa exactamente lo mismo. Y ayer, de hecho, cuando estaba haciendo mi video en el Baco, en honor al dios Baco, porque ya que estábamos explorando la ética nicomaquea de Aristóteles, y un poco para dar pinceladas de lo que se trata ese libro maravilloso, eh, la gente después me estaba escuchando, así que me sentí como Sócrates en el ágora. Bueno, pero en este caso, por esa ágora, no era la ágora socrática que estaba en Atenas, ¿cierto? Sino más bien un ágora donde había que pagar para que uno estuviera sentado predicando. Pero de todas maneras resultó increíble. Bueno, ahora estoy en otro lugar, no estoy en la misma parte. Recibí algunas pequeñas críticas sobre el ruido ambiental. Y algunas cosas se perdieron en ese contexto. De hecho, tengo la impresión que soy muy vanidoso, ¿eh? Que me veo un poco mejor aquí que en el otro lugar, siendo este otro, donde estoy ahora, exactamente de la misma propiedad del otro dueño. De hecho, adivinen qué estoy tomando. Voilà, en honor a nuestra literatura. Y ayer hablé de la ética nicomaquea, en el fondo no para dar la lata de una clase común y corriente, porque eso uno lo aprende por internet, si se meten a Coursera, por ejemplo, que es esta plataforma de diversas universidades donde se imparten clases de filosofía o de cualquier otra materia que les guste. Pueden encontrar lo que ustedes quieran, en el fondo. Sin embargo, para efectos de lo que estamos haciendo ahora, es divertido explorar esos libros sobre los que por lo menos yo tengo conocimiento, gracias a lo que estudié en la universidad, gracias a mi experiencia académica, gracias a mi investigación, y poquito a poquito en el futuro voy a ir revelando más sobre la manera en la que yo me he enfrentado a los libros, dónde los he conocido, en qué circunstancias los he leído. Todavía estoy hablando de filosofía, pero puta, para que tengáis una idea más o menos clara de qué se trata todo esto, hay autores que yo solamente he leído viajando. Por ejemplo, Haruki Murakami. Es un autor que me ha acompañado en tren por los lugares más raros del mundo. De hecho, me acuerdo la primera vez que leí 1Q84, que es 1Q84, ¿cierto? Me lo leí completito viajando por todo el sur de India y lo pasé pero increíble. Sin embargo, ayer nos quedaron tareas pendientes. Uno, por supuesto, es nuestro libro que comenté ayer, ¿cierto? De Martha Nussbaum, esta gran escritora, que ayer quedó un poco raro. Si alguien ve el video en YouTube, dije que era que se dio a entender que el libro era del año 2009, y no, el libro es súper reciente, de hecho es como del 2016, 17, por ahí. La tradición cosmopolita, acá está, que es un libro que significa mucho para mí, no tanto en términos de hola, vive macramé, ahí te estoy viendo, que es un libro que significa mucho para mí, no tanto en términos, bueno, sí, de contenido, por supuesto, y lo vamos a explorar ahora, pero también porque, como les mencionaba ayer de forma bastante romántica, es en verdad el último libro que leyó una muy querida amiga mía que ya no está. Entonces, cuando lo reviso, cuando lo ojeo, veo sus anotaciones y me doy cuenta de la conexión espiritual e intelectual que teníamos los dos, porque nos fijamos exactamente en la misma parte del diálogo, o sea, del libro en sí. Digo diálogo porque me quedo pegado un poco con la otra parte que les quiero mostrar hoy día, que en verdad no sé si seamos capaces de explorar, y qué es esto. Hoy día traje la Biblia, pero no es la Biblia que se lee en la iglesia, sino que es mi Biblia. Es el libro
al que yo vuelvo una y otra vez. Miren lo pretencioso que soy. ¿Cuántas páginas tiene este libro? A ver, se los voy a decir inmediatamente. 1789. Wow, o sea, es más grande que una Biblia. Pero básicamente son las obras completas de Platón. Y ayer pegué un par de pinceladas respecto a Platón y lo fascinante que es leerlo y lo divertido que es ver los periodos en el que está el Platón más platónico y el Platón más socrático. Y de otras veces cuando Sócrates simplemente se transforma en una figura literaria de Platón. Bueno, empecemos por el principio, como se dice vulgarmente, la tradición cosmopolita. Justo yo le decía, lo conversaba con una amiga a la hora de almuerzo, con la que yo estaba hablando de estos temas, y de la responsabilidad que existe de diseminar el conocimiento y el pensamiento, aun cuando, por ejemplo, quizás la visión que yo dé, me veo mejor hoy día, a pesar de la visión que uno ve, sea un poco sesgada, o tenga esos vicios propios del quehacer no científico, sino de la interpretación que uno hace de los libros. Yo hoy día estoy con mis anteojos normales porque ya es tarde y en verdad no es necesario andar con anteojos de sol. Pero bueno, y me decía que rico que te interese esta forma de dar a conocer lo que en el fondo has estudiado durante tantos años. Y cuando digo años, me refiero a que yo soy súper chico. Miren, voy a hacer lo mismo que ayer, les voy a hacer un pequeño paneo del lugar donde estoy, que es realmente espectacular, sensacional es poco. Miren las plantas que tengo aquí a mi lado. Esta es la calle Isidora Goyenechea, que es una calle que a mí en particular me encanta porque está llena de restaurantes y lugares ricos y choros donde ir a comer, pero también donde uno puede venir a sentarse con un libro a leer y sin que lo molesten. Me fascina, a excepción que puede ser el caso que pase un amigo mío por acá que tiene esquizofrenia, hace como 20, 30 años anda dando vueltas por este barrio aquí en Las Condes, e interrumpe más de la cuenta, entonces a veces lo tengo que echar y que tal vez suene un poco rudo, pero estas plantas que tenemos aquí al lado, que son mis favoritas, que es el neroli, ¿cierto? Que es la flor del naranjo, que tiene un aroma exquisito. Puta, antes de la Navidad yo venía todo el tiempo para acá, todavía quedan algunos resabios de neroli, que es la base de los perfumes en general. Pero bueno, eso es solamente para entregar un poquito de contexto. ¿Por qué yo quería hablar de este libro? Y es lo que yo le mencionaba a mi amiga Mariu, una gran scholar académica argentina, que se dedica, eso sí, a las relaciones internacionales, pero es de este tipo de gente con la que tú puedes dialogar de absolutamente todos los temas. Todos. Esta mujer ha leído todo, por lo tanto su juicio para mí fue súper importante. Es muy importante, es decir, es la primera persona que yo conozco en la vida. Yo era muy chico cuando la conocí, somos amigos desde hace muchos años, trabajando en el ámbito de los derechos humanos, sin ir más lejos. Y era la única que conocía a Hannah Arendt, a Martha Nussbaum. Todavía me acuerdo cuando le pregunté, oye, ¿conoces a Hannah Arendt? Che, la amo con locura, a la Hannah Arendt, porque los argentinos son bien dramáticos y son bien buenos para la actuación, pero con sustancia, y son buenos para el drama. Y el drama precisamente es una de las partes esenciales de la filosofía antigua, de la que tengo bastantes conocimientos. Perdón por el humo que se va cruzando, pero es más divertido estar fumando cuando uno está solo en un restaurante raro. Ayer de hecho me sentía menos raro porque había mucha gente, entonces como que pasaba más o menos desapercibido y un poco invisibilizado por el bullicio estridente de todo el lugar donde yo estaba metido. Pero ahora estoy solo, no hay nadie, no sé qué pasa. Un tema que yo abordé junto con ella ella me decía, Aníbal, es súper importante y sumamente esencial que la razón le gane a la sin razón. Y como me decía mi hermano hace un tiempo atrás, ¿desde cuándo se volvió aceptable que las personas que tienen conocimiento se vean un poco silenciadas y oscurecidas por este imperio de la sin razón, ¿no? Y de gente que repite frases hechas sin ninguna sustancia y que en algunos casos, y no los voy a nombrar, se transforman incluso en presidentes de las repúblicas. Es una locura, pero eso, así está el mundo. Entonces nosotros
tratemos de crear un espacio donde nos sintamos seguros y contentos por este joy of reading, por esta alegría de leer, que es la que a mí me mueve a poner estos videos. Básicamente es eso, es súper divertido hablar de libros. Y en ese contexto, una de las cosas que yo creo que estamos atravesando en América Latina y a nivel global en el fondo, son los procesos migratorios. Yo no soy experto en la materia, pero en el último tiempo me ha tocado escuchar y oír muchas veces, incluso yo también he hecho algunos comentarios, pero puertas adentro y con un poco más de delicadeza, esta ola de opiniones que van surgiendo contrarias a la migración. Y si hay un libro que recoge el guante respecto a esa problemática, es precisamente el libro que ayer se me quedó en el tintero, y que es La tradición cosmopolita de la Martha Nussbaum. Yo no quiero hacer un resumen del libro, la idea es que ustedes vayan y se lo compren. El gran problema de Martha Nussbaum es que es muy cara en español, pero es muy barata en inglés. Todavía recuerdo un libro que me compré de ella que se llama The Clash Within, que es un libro que escribió sobre India, y que en India y en cualquier país de habla inglesa, Barnes Noble o donde es Blackwell's en Inglaterra, donde sea que vendan textos no de ficción, sino más o menos científicos y académicos, me costó como $12. Y creo que lo compré por Amazon, ni siquiera lo compré en una tienda física. Y sin embargo ese libro acá en Chile lo venden en la librería Antártica por 50.000 pesos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y yo me lo compré en edición de lujo, así que no sé qué ocurre. Tal vez hay una mano negra ahí que quiere que la gente no lea el libro, no sé, es verdad. Pero este texto de Martha Nussbaum, La tradición cosmopolita, yo ayer pensaba que los títulos se veían al revés en la cámara, pero yo los veo al revés. Después cuando se ponen, aparecen bien escritos. Martha Nussbaum, La tradición cosmopolita. Martha Nussbaum es una filósofa contraria a Aristóteles, no vivió hace 2400 años, es contemporánea, es muy, muy joven, recibió el premio Kyoto recientemente, que es uno de los premios más grandiosos de todos los tiempos. Trabajó junto con Amartya Sen en la gestión y la confección, digamos, del índice de desarrollo humano, por la que él se ganó el premio Nobel de Economía en 1989, si no me equivoco. Sin embargo, no hay premio Nobel de filosofía y ella no se lo ganó. Pero sin embargo, su teoría de las capacidades humanas es una teoría que ha tenido un tremendo impacto, no solamente en el quehacer científico y académico en las universidades, sino que, como bien lo dice el índice de desarrollo humano, en la concepción que tenemos del desarrollo del sujeto, el desarrollo del agente. En filosofía se habla del agente, la persona que tiene agencia. Para efectos del argumento le vamos a poner sexo o género masculino, es irrelevante, la idea es entender el argumento. Pero en este libro de la tradición cosmopolita, Martha Nussbaum toma una tradición que es bastante vieja, casi tan vieja como Aristóteles, y que tiene que ver con la idea de Diógenes el cínico. Recuerdan que en el video anterior yo les comentaba el mal llamado mal de Diógenes, que a los acumuladores en Chile por alguna extraña razón les dicen: oh, él tiene el mal de Diógenes. Y Diógenes proponía totalmente lo opuesto. Quizás es por ironía, pero Diógenes pretendía vivir una vida lo más alejada posible de los bienes materiales. Y les voy a leer solamente una pequeña piecita del texto, y que las tengo subrayadas en la página 93, Los cosmopolitas y los daños del azar, que me parece que es precioso. Dice: adquiriremos mejor comprensión de nuestro problema y una más clara visión de su profundidad si analizamos ahora la psicología del cosmopolita, uno de los más fascinantes temas del estoicismo, que es la escuela a la que pertenecía cierto Diógenes. Según los estoicos, como ya sabemos a estas alturas, perdón por el ruido de los autos, ninguna de las pasiones puede figurar en la vida del buen cosmopolita, ya que todas se atribuyen a personas y cosas situadas fuera de las propias capacidades morales de la gente una importancia relativa al bien de esa gente que no poseen en la realidad.
Para la persona que ve el mundo como es debido, nada hay que temer, pues las capacidades morales no pueden perderse. Nada hay por lo que enfadarse, porque las cosas que pueden ser dañadas por la malicia de otras personas son solo elementos externos. El daño nunca alcanza al núcleo fundamental de la persona. Y sigue Martha Nussbaum. En primer lugar, nos encontramos con un problema relacionado con el desarrollo moral. Esto en el contexto de los estoicos, ¿cierto? Y de Diógenes el Cínico. La educación es una preocupación prioritaria para los estoicos, que como buenos reformadores de ese ámbito y de la vida social que han sido siempre, tienen muy claro que dar una educación a todo el mundo, incluyendo a las mujeres, los esclavos o los pobres, no solo significa proporcionar a todas las personas un agradable complemento a modo de adorno, sino procurarles algo que necesitan, algo que desarrolle sus capacidades básicas hasta fraguar unas sólidas capacidades internas humanas. Esto lo voy a unir un poco con Platón, pero me parece que es una idea sumamente radical. La idea de nombrar a Diógenes el Cínico es que Diógenes era este pensador que inauguró la siguiente cita citable, como decía las selecciones del Reader Digest, si alguien alguna vez la estuvo dando vuelta en su casa, y que es: yo no soy ciudadano del lugar donde estoy, yo soy ciudadano del mundo. Entonces, a lo que nos vemos enfrentados en estos momentos, y de ahí la urgencia de leer este libro, es la idea de contemplar al otro no como un extraño. A lo mejor lo es, sí lo es, pero también es un extraño una persona que puede haber estado viviendo 30 años al lado de mi casa, que se crió ahí, que nació en este país, Chile, para efectos de lo que estoy hablando, y sin embargo, en este mundo loco en el que estamos viviendo y por el que estamos atravesando en términos de una crisis migratoria, sobre la que no me voy a referir porque no me compete, tratamos al otro como el culpable de todos nuestros males. Y tenemos una estructura social, una estructura incluso psiquiátrica o psiquiátrica normalizadora, todo un corpus legal, medios de comunicación que nos dan a entender que el extranjero, el inmigrante, es el culpable de todos nuestros males. Martha Nussbaum no propone la idea de que seamos todos ciudadanos del mundo y por tanto nos olvidemos de nuestras idiosincrasias y de eso que nos hace únicos en tantos sujetos que pertenecemos a una cultura. No, para nada, sino abrir la puerta hacia el entendimiento. Y particularmente esa idea de la educación como algo fundamental es una herramienta básica para que podamos tener un mayor entendimiento respecto a estos procesos y los dejemos de ver a la luz tal vez de discursos neofascistas, discursos simplistas, discursos que no conllevan a ninguna otra cosa más allá de discusiones atávicas, discusiones decimonónicas de la época en la que Prusia se estaba desarmando y el Imperio Austrohúngaro se estaba yendo hacia abajo, y surgió la idea peligrosa del romanticismo alemán, que a mí me fascina, pero que también abre las puertas para un posterior desarrollo del nacionalsocialismo. Es como que me estoy riendo diciendo esto, pero es que es tan loco y parece que la gente no se da cuenta que estamos atravesando por esa crisis. Y ahora, trasladándome a Platón, porque hay una unión ahí. Tengo este libro maravilloso acá, que son las obras completas de Platón. Platón en inglés se dice Plato, y yo estudié a Platón en inglés, nunca lo estudié en español. Por lo tanto, muchas de sus teorías yo no las conozco. Son teorías, las conozco en inglés me refiero, no las conozco en español. Por ejemplo, la famosa teoría de las ideas platónicas, en inglés no se llama teoría de las ideas, se llama Theory of Forms, que significa literal teoría de las formas. ¿Y en qué parte de este libro me quiero centrar? A Platón lo han acusado. Oh, mira, abro mi libro. Esto es como una Biblia, si en verdad es como una Biblia. Y me encuentro con un pasaje aéreo que no sé qué pasó. Y ¿dónde fui? Fui a Frankfurt. Este libro es del año 2010, 2011, por ahí, yo estaba en la universidad. Y bueno, en la República de Platón, a Platón siempre se le están endilgando cosas que son bastante injustas, y que tienen que ver, yo creo, con la falta de conocimientos que hay respecto no solo a su pensamiento, sino prejuicios que provienen
valga la redundancia, un prejuicio, de creer una cosa que no es cierta y de asignarle un valor eh, moral y ético a algo que simplemente yo no conozco. Yo he escuchado infinidad de veces que Platón era un machista. Platón no era machista. Sentemos un precedente hoy día en esta reunión social discreta que estamos teniendo ahora. Platón creía que tenía un respeto tan grande por la mujer que en el libro tercero de la República, que mi libro es una obra maestra del pensamiento y prácticamente no existe ninguna corriente filosófica que no sea deudora de esa obra en particular. En el libro tercero de la República, ustedes saben que la República es como una quimera que Platón inventó. ¿Cómo sería su república ideal? Evidentemente es una crítica a la república en la que él vivía en ese tiempo, que era la Atenas del siglo IV antes de Cristo, 450 años antes de Cristo. No le gustaba cómo funcionaba y se sentó y se puso a escribir una crítica hacia lo que vio en ese tiempo. Y la forma en la que perfiló esa crítica, perdón, se ve elegante que uno esté tomando vino, ¿no? Porque está súper rico, el mismo de ayer, el Carmen 2012, delicioso, un ensamblaje. Y la forma en la que él perfiló eso fue creando una ficción, una república que no existía en ese tiempo. Y la admiración de Platón era tan grande hacia las mujeres que decía, primero, hacia la educación es primordial. Es importantísimo educar a los futuros guardianes de la polis en los valores adecuados, en los valores apropiados, y que muchas veces se ven alterados por el mal uso que se hace de la tragedia. En este caso Platón estaba un poco en contra de los artistas porque decían que, opinaba Platón, que los artistas se dedicaban, ¿no?, a reproducir simplemente al arte mimético, de ahí viene la palabra mimesis. Y si uno se veía enfrentado simplemente a mentira, él decía, los poetas mienten sobre la naturaleza real de los dioses, nunca íbamos a alcanzar lo que en griego antiguo se dice arete, que significa excelencia. Pues bien, para Platón la educación era esencial. Y en ese tiempo, machista, pero machista recalcitrante, o sea, no estoy diciendo Platón, pero en la época de Platón, las mujeres ni siquiera podían salir a la calle, que fue el gran cambio que hubo entre Grecia y Roma, ¿cierto? No tenían derecho, no eran ciudadanas, los esclavos mucho menos, y sin embargo Platón dijo, Platón, el filósofo, no el político, el filósofo, él era un filósofo, ¿cierto? Grande la llama. Platón dijo que las mujeres son tan importantes porque son las que traspasan la palabra, por lo tanto son las portadoras del logos. ¿Y qué es lo que es el logos? Es el conocimiento. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte de la filosofía? Cuando el conocimiento primitivo que existía del mundo era la mitología, ¿cierto? Zeus, Artemisa, Baco, para efectos de la reunión de hoy. Y los griegos tuvieron este maravilloso salto, que yo creo que es la única cultura en todo Occidente que lo hizo, que fue pasar de la explicación mitológica de la realidad a la explicación lógica y racional de la realidad. Entonces las mujeres eran las portadoras de ese conocimiento, es decir, estaban por encima incluso que cualquier otro. Y argumentaba Platón en el libro tercero de la República, las mujeres están llamadas a ser guardianas de la polis. En mi república las mujeres deben ser necesariamente guardianas y deben ser entrenadas para velar para que los valores que son los correctos, el conocimiento y el logos se traspase a la siguiente generación. Así que el que me diga que Platón era machista, por favor que vaya a leer la República, principalmente el libro tercero, porque va a cambiar de opinión. Es maravilloso reencontrarse con los griegos, y por eso de ayer decía, entre medio de tanta basura que uno se va encontrando en redes sociales, principalmente en Insta, en TikTok, en YouTube o lo que sea, aparecen estas personas con
con soluciones obvias. Ayer yo dije, alguien que surfea y escribe un libro, esa es una broma que aparece en Los Simpsons, de hecho, que existe ese personaje, es un rabino que hace surf y que y que y que escribe libros de autoayuda con soluciones obvias. Entonces, por ejemplo, yo no soporto, lo odio con locura. Bueno, primero las frases hechas y segundo, estos textos que dicen concéntrate, cuando tengas un problema, demuestra lo mejor de ti, carpe diem, ponte más bonita y serás feliz, sonríe y el mundo te va a sonreír. Todavía me acuerdo una vez que fui a una clase con el chanta de Alejandro Jodorowsky, que yo creo que es uno de los grandes, es como maestro del chanterío en Chile, pero al mismo tiempo un gran artista, entonces que haga lo que quiera. Pero me acuerdo que yo le pregunté, ¿qué pasa cuando, esto estoy como de psicomagia, qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, pues él hablaba de las mujeres que se sentían solitarias en su casa, y yo le pregunté si no era machista eso, porque una mujer que está casada y el marido se va, se tiene que sentir necesariamente sola. Y él me dijo, porque es obvio, porque la mujer es así, depende del hombre. Y de hecho mi consejo de psicomagia es que escriba en un papelito la palabra perro y la ponga debajo de la cabecera, porque así ya no va a sentir la necesidad de estar con un hombre. Ya, ese tipo de argumentos uno no los va a encontrar nunca, nunca, nunca en los textos de filosofía antigua. Jamás. Ahora, ¿qué vicios hay? Evidentemente los hay. En la carta séptima, por ejemplo, Platón argumenta, aquí está la carta séptima, pero a ver, aquí están todos los diálogos completos. En la carta séptima sí Platón argumenta que hay que quemar la polis para que se arme un gobierno solamente de filósofos, porque el resto no tiene idea de nada. En el Fedón, que es un libro que conozco bastante bien, porque escribí de hecho un artículo sobre la teoría de la inmortalidad del alma, y me estoy yendo por las ramas para variar. Él decía que el alma del filósofo es tan importante, de hecho esa es la palabra, que cuando llega el momento de la muerte, el alma del filósofo se funde con lo que las cosas son en sí mismas. Y ahí entra la teoría de las ideas platónicas, ¿cierto? O la teoría de las formas en inglés. Mientras que, por ejemplo, el alma de un tirano se reencarna, se mete en la rueda de la reencarnación. Platón creía en la reencarnación. De hecho, se cree que de forma religiosa incluso, porque él estuvo en el sur de Italia con los pitagóricos. Eso, el sur de Italia, Nápoles, eso era parte, ¿cierto?, de Grecia también. Allá vivía el Parménides y también, por supuesto, Pitágoras. Pero él decía que el alma del tirano se encarnaba en los burros y el alma del dictador en las piedras. Es gracioso leer a los griegos de repente, pero en el fondo son alegorías que usa Platón para poder explicar que la necesidad de conocer y de saber y de pensar filosóficamente no necesariamente redunda en un premio material, un nombramiento o más posición económica o qué sé yo, sino que simplemente en el goce que existe por pensar, por leer y por estudiar. Y eso él lo hacía ahí con sus estudiantes en la famosa academia griega. Claro, Platón se iba un poquito por las nubes. No sé si alguno ha tenido, alguna ha tenido la oportunidad de conocer las estancias vaticanas en Roma, las que pintó Rafael, ¿cierto? Y ahí está la escuela de Atenas que pintó Rafael. Y aparece Aristóteles con su mano aquí y un libro, y Platón aparece con el dedo para arriba. Platón, digamos que era como el volado, el que seguramente en ese tiempo se lo pasaba muy bien, pongámoslo así, para no especular de más y que no se revuelva en su tumba. Mientras que Aristóteles era aquí con la mano acá, ¿no? Pensando en la justicia, pensando en la dignidad humana y pensando en los elementos esenciales que hacen que la gente quiera vivir una vida, parafraseando a Sócrates, una vida que valga la pena ser vivida. Bueno, eso. Espero que les haya gustado esta pincelada filosófica de hoy. Traté de hacerla más corta, pero no sé si en verdad fui exitoso, porque cuando empiezo a hablar de filosofía me sobreexcito.
No solamente voy a hablar de filosofía, también voy a hablar de todos los textos que me parece que es importante que leamos. Hay una preocupación muy grande que tengo yo, que la comencé con estos textos de filosofía que la gente ignora porque son difíciles, porque están escritos en un vocabulario complejo, pero no es verdad. Esa es una concepción equivocada de la filosofía. Y se debe básicamente a que en la tradición continental, que es la tradición que impera en Europa continental, pero también en Chile, mientras más enredado hable un filósofo, mientras más complejas sean las palabras para explicar algo que en verdad es sumamente simple, como que suenas más inteligente. Mientras que en la tradición anglosajona, que también es conocida como la tradición analítica, ¿cierto? Donde destacaron nombres como Russell o como el maravilloso Ludwig Wittgenstein, a mayor economía de palabras, a mayor simpleza de lo que estoy escribiendo, más fácil es explicar una idea que ya de por sí es difícil. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de ideas que son totalmente complejas. En filosofía, ¿cierto? Tenemos las tres grandes ideas: el ser, el conocer y el valer. La pregunta que interroga por el ser es más, tiene que ver con metafísica. La pregunta que interroga por el conocer tiene que ver con epistemología. Y la pregunta que interroga por el valer tiene que ver con la teoría de la justicia. Y los invito a leer, oh, mira cómo me voy por la rama, pero los invito a leer a Platón, pero principalmente a Aristóteles, y quizás tal vez a John Rawls, que es el gran escritor contractualista de los años 60, cuya teoría por supuesto está superada, o por lo menos muy criticada por gente como la misma Martha Nussbaum, y se van a dar cuenta que es súper sencillo leer esos libros. Lo que yo quiero hacer es como la invitación a que lean los textos. Entonces, cuando les toque deliberar respecto a un fenómeno, enfrentarse a un fenómeno, o emitir una opinión, o argumentar en una conversación, sepan hacerlo de forma correcta, apropiada, y me cago en la puta ostra. Viene un chinchinero. Fuck me. Perdón por la mala palabra, pero es que no me va a dejar terminar mi idea este hombre. Y estoy solo porque viene para acá. Miren, se los voy a mostrar para que me crean. Que se vaya rápido. Lo peor es que capaz que me vio. Ok, ya. Eso es todo. Me arruinó la fiesta. Pero gracias por escuchar. Mándenme un mensaje. Estoy súper contento que mis amigos que les interesa la filosofía me hayan mandado mensajes súper tiernos y súper simpáticos. El otro video lo subí a YouTube, no lo subí en esta plataforma porque no sabía cómo. Aparentemente los reels, un reel de 3 minutos, de 2 minutos, que creo que es lo que duran, no alcanzan para explicar todo lo que traté de explicar y sintetizar en estos momentos. Yo creo que tengo que haber hablado como 20 minutos, pero bueno, ahí están mis amigos. Aldo, ¿cómo estáis? Maquita, te adoro. De hecho ayer te hice un shout out en el video, porque no sé si te acuerdas, Maca, que estábamos con mi hermano conversando de filosofía precisamente hace una semana atrás en el Baco, y estuvimos intercambiando ideas súper interesantes. Bueno, salud, buenas noches, que lo pasen muy bien, y ojalá que alguna de las ideas que he planteado a través de esta descripción, que yo hago muy amorosa de los libros, haya calado dentro de ustedes, y que se... Es que está dando vuelta ahora, pero mira, miren, pero o sea, igual el weón exquisito, es súper, pero lamentablemente aquí en este restaurante no me dejan darle plata, así que jodido, ay, se cayó. Bueno, en fin, para mañana voy a tener otros textos preparados, más temprano, porque luego tengo algunas cosas que hacer. Tengo que escribir, también hay que ganarse los porotos. Así que un abrazo grandote. Sí, la Maca me pone ahí, me acuerdo. Gracias, Maquita, te adoro. Así que buenas noches y pásenlo bien. Y ojalá les quede algo de lo que dije de Platón y de Martha Nussbaum, porque son realmente iluminaciones. Hombre, mujer o lo que sea, entre medio. De verdad, en momentos de crisis intelectual, en momentos de crisis social, política, lo que sea, ir a los textos antiguos, ir a los filósofos antiguos es una iluminación per se. Y es súper interesante cuando uno está en una discusión de cualquier índole.
conocer la filosofía, adentrarse en ella, implica salirse un poco de esto que es muy típico, que es el insulto ad hominem, no sé si lo conocen, que es insultar a la persona y no criticar y abordar críticamente las ideas que esa persona está emitiendo. Y yo creo que ahí tenemos que llegar. Y a ese objetivo es al que apuntan los filósofos que yo describí ahora recientemente. O sea, tú te puedes enfocar en una conversación totalmente, sacan las espadas, se ponen a duelo, pero son las ideas las que se ponen ahí arriba de la mesa. La gente no se toca, ¿cierto? De hecho, oye, hoy día me pasó una cuestión que se las voy a contar. Fui a una zapatería, segunda vez en la vida que me pasa lo mismo. Y esto ocurre solamente porque uno es bueno para leer. Las zapatillas para correr se me están gastando. Son marca ASICS, no sé si las conocen. Bueno, entré a la zapatería, no sé cómo se dice. Y el hombre que estaba atendiendo era estos hipsters. Esto lo uso solamente porque no puedo andar sin sombrero dentro del banco. O de la Ligo tampoco, porque también tienen las mismas reglas. Y me dijo, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Y yo le contesté, zapatilla ASICS. No, acá no tenemos de esas. Y eso que está ahí, ¿qué es? Ah, me dijo, ASICS. Y yo ahí fui un poco pesado. Se dice ASICS. No, me dijo, se dice ASICS. No, señor, porque eso proviene de un poema de Juvenal que significa anima sana, incorpore sano. Y el latín no tiene pronunciación. Y sabemos personas que estamos más cercanas al latín y al griego antiguo que los que hablan inglés, somos los que hablamos una lengua que proviene del latín, en este caso las lenguas romances. Bueno, ya con eso los dejo. Quería contar mi anécdota de hoy día. Un abrazo, buenas noches y que lo pasen súper bien. Hay que terminar así como con una buena imagen, ¿no? Porque ayer terminé como sonriendo de forma rara y es mejor terminar así. Exquisito mi vino. Cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier recomendación de libro que estén buscando, por favor, estamos abiertos. De hecho, uno de mis planes es hacer un shop-up en mis secret spots, en mis lugares secretos donde yo compro libros acá en Santiago muy, muy barato. Así que eso. Buenas noches.